Es momento de encender el radar y detectar lo que realmente importa. Política, Economía sociedad y el pulso del mundo en tiempo real. Radar FM+. Radar FM+. Porque estar informado no es una opción, es una necesidad. Radar FM+. Bienvenidos a las noticias de este día jueves 11 de junio de 2026. Estos son los títulos. Bienvenidos. Embargos y retenciones por deudas del CAE desatan ofensiva política desde el Maule. PDI frustra plan criminal contra empresario de Talca. 10 extranjeros quedan en prisión preventiva. Contraloría detecta censistas con antecedentes penales y millonarias irregularidades en el censo 2024. Bienvenidos. Radar FM+. Información que te acompaña, verdad que te guía. Solo en FM+. 92.3. Cada día somos más. Radar FM+. Conozcamos de inmediato el informe y pronóstico del tiempo para esta jornada. Atención, según lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile, para hoy día tuvimos ya una mínima de 6 grados. La máxima va a ser bien baja, 12 grados nada más para el día de hoy. Va a estar bien helado, cielo nublado a esta hora. Va a estar nublado todo el día, con niebla que no se va a levantar muy rápido. Mañana viernes, nublado con probabilidad de lluvia. 9 la mínima, 13 la máxima. El sábado también probabilidad de lluvia, 8 y 14 las extremas. El domingo, nublado, 8 y 15 grados, según lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile. Hasta ahora, 7 grados la temperatura, la humedad es del 91%, la térmica también es de 7 grados. Vamos con las noticias. Radar FM+. Lo que durante la noche del martes comenzó como un masivo operativo policial en el sector Las Rastras de Talca terminó revelando uno de los procedimientos policiales más relevantes en los últimos meses acá en el Maule, diríamos. 10 ciudadanos extranjeros, 7 venezolanos y 3 colombianos fueron enviados a prisión preventiva luego que la Policía de Investigaciones y la Fiscalía lograran desarticular un grupo que, según los antecedentes expuestos ante el tribunal, había llegado desde Santiago para ejecutar un violento ataque contra un empresario de la capital maulina. La investigación fue desarrollada por la Brigada de Investigación Policial Especial Antisecuestros, BIPEP, de la PDI, y permitió intervenir antes de que el delito pudiera concretarse. Durante la audiencia de formalización realizada este miércoles en el Juzgado de Garantía de Talca, el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad, UNAC, Francisco Soto, junto al fiscal supraterritorial Pablo Sabaj, expusieron los antecedentes que dieron origen a la operación. Según explicó la Fiscalía, la denuncia fue presentada durante la tarde del martes en dependencias de la BIP Metropolitana por un testigo protegido. El denunciante informó que un grupo compuesto por 8 hombres y 2 mujeres, todos extranjeros, se habían trasladado desde la región metropolitana hasta una vivienda ubicada en la calle 51 Oriente en Talca. De acuerdo con los antecedentes expuestos ante el tribunal, el objetivo era preparar un delito descrito por la Fiscalía como un robo con homicidio contra un empresario de acá, de la ciudad de Talca. Esto lo conocimos ayer en la audiencia de control de detención que se desarrolló al mediodía, donde estuvo presente obviamente nuestro equipo de prensa para conocer más detalles de lo que ahí se dio o se expuso. Detalles como por ejemplo lo que escuchábamos recién, de que se estaban preparando para cometer un ilícito, y esto de verdad que habría sido bien catastrófico. Tras recibir la alerta, la PDI desarrolló diversas diligencias que permitieron identificar el inmueble utilizado por el grupo como centro de operaciones. La vivienda se encontraba en el sector Parque del Sol, en Las Rastras, precisamente donde durante la noche del martes vecinos reportaron un amplio despliegue policial que fue informado en exclusiva por Radio FM+. Con estos antecedentes, el Ministerio Público formalizó a los 10 detenidos por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida agravada, debido a la existencia de más de 2 armas y también receptación de vehículo motorizado. Uno de los elementos que más llamó la atención durante la audiencia fue la situación migratoria de los imputados. La Fiscalía informó
que los 10 extranjeros permanecían en Chile de manera irregular. Además, varios de ellos registraban antecedentes penales y causas vigentes. Uno de los imputados mantiene una condena de expulsión pendiente por un robo con violencia cometido en Santiago durante 2025. Otros registran condenas por tráfico de drogas, tráfico en pequeñas cantidades, robo en lugar habitado, receptación y ocultación de identidad. Incluso uno de los detenidos mantenía vigente una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno al momento de ser capturado en Talca. Estos antecedentes fueron considerados por el Ministerio Público para solicitar la prisión preventiva de todos los integrantes del grupo. Durante la audiencia, el abogado de la Defensoría Penal Pública, Jaime Paiva, se opuso a la solicitud de prisión preventiva. La defensa sostuvo que los detenidos se encontraban preparando una fiesta y no la comisión de un delito. Sin embargo, los antecedentes presentados por la Fiscalía y la evidencia recopilada por la PDI fueron considerados suficientes por el tribunal para decretar la medida cautelar más gravosa. Al momento de resolver, el juez Víctor Rojas destacó la rapidez de la investigación desarrollada por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones. El magistrado señaló que la intervención oportuna de los organismos persecutores permitió evitar que se consumara el delito que estaba siendo preparado. Finalmente, decretó la prisión preventiva para los 10 imputados por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Entre los argumentos expuestos por el tribunal figuran la gravedad de los delitos investigados, la situación migratoria irregular de los detenidos, sus antecedentes penales, condenas vigentes y causas pendientes. El tribunal fijó un plazo de investigación de 4 meses. Los imputados fueron ingresados inicialmente al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca para posteriormente ser trasladados al penal Santiago 1. 8 de la mañana con 24 minutos. ¿Se da cuenta la información, lo preocupante que es? Ya estaba instalada una banda criminal en Talca que pretendía asesinar a un empresario. Lo más probable es que él podría haber hablado quizás también de un secuestro, extorsivo quizás, o derechamente un robo con homicidio, que es lo que se cree que estaban preparando esta banda criminal. Y ocurre acá, en Talca, en la capital del Maule. Radar FM+. 8:25 de la mañana. Radar FM+. Información que te acompaña, verdad que te guía. Solo en FM+. 92.3. Cada día somos más. Radar FM+. Embargos y retenciones por deudas del CAE desatan ofensiva política desde el Maule. La controversia por los cobros a deudores del crédito con aval del Estado escaló con fuerza al Congreso y descontroló de la región del Maule, uno de sus flancos políticos más activos. Parlamentarios maulinos de distintos sectores salieron a cuestionar los procedimientos aplicados por la Tesorería General de la República luego de denuncias de retención de fondos, embargos no judiciales desde cuentas bancarias de personas con cuotas impagas del CAE. El tema se instaló a nivel nacional tras conocerse que el gobierno de José Antonio Cast impulsó una ofensiva de cobranza contra morosos del crédito estudiantil. Según el Ejecutivo, actualmente solo el 40% de los beneficiarios paga su deuda, por lo que las primeras acciones apuntarían a cerca de 1.800 deudores con ingresos superiores a los 5 millones de pesos mensuales, quienes acumularían una deuda fiscal cercana a los 20 millones de pesos. 20 millones de dólares. Sin embargo, casos difundidos en los últimos días han abierto una discusión más amplia. Algunos afectados aseguran que esos ingresos no corresponden a esos tramos altos y que sus cuentas quedaron sin fondos tras las retenciones. Uno de ellos, Ignacio Vigrox, relató a The Clinic que no pudo usar su tarjeta de débito porque le habrían retirado recursos de distintas cuentas bancarias. Dijo, me sacaron hasta el último maldito peso que tenía en la cuenta corriente, la cuenta de ahorro y la cuenta vista, sostuvo. La senadora del Maule, Paulina Bodanovich, ingresó un proyecto de ley interpretativo para aclarar el alcance de las normas usadas en el cobro de deudas del CAE. La iniciativa busca precisar que estas obligaciones deben cobrarse conforme a las reglas generales del ordenamiento jurídico, resguardando las protecciones que la legislación chilena establece sobre las remuneraciones. La parlamentaria sostuvo que el problema está en la interpretación de las normas vigentes. Escuchemos. Acabo de presentar a tramitación un proyecto de ley para efectos de precisar el verdadero sentido y alcance de la norma que ha sido invocada en estos días para efectos del cobro de los créditos del CAE. Todos coincidimos en que evidentemente las obligaciones deben ser pagadas
pero también que deben ser pagadas conforme a la ley. Y aquí se ha producido un problema de interpretación de las normas dictadas y que hoy día evidentemente requieren una interpretación por parte del legislador. Es decir, lo que he presentado es un proyecto de ley interpretativa para efectos de precisar que el verdadero sentido y alcance de las normas es que se cobren las deudas conforme a las reglas generales y con protección también a los derechos de las personas y particularmente a lo que es la protección a las remuneraciones, que es la regla general. Bodanovich advirtió que no pueden repetirse situaciones donde trabajadores queden sin acceso a sus salarios por cobro aplicados directamente sobre sus cuentas. Desde Bópoli, el diputado Jorge Guzmán anunció que enviará un oficio a la Tesorería General de la República para pedir información detallada sobre los criterios aplicados en estos procedimientos de cobro. El parlamentario sostuvo que las deudas deben pagarse, pero cuestionó que el Estado avance con medidas que puedan afectar gravemente la estabilidad económica de las personas. Escuchemos. No nos parece correcta la forma en que la Tesorería General de la República está actuando respecto a los deudores del CAE. Recordemos que fue el propio Estado, a través del gobierno del expresidente Boric, el que generó expectativas de condonación de esta deuda. Y miles de personas, lamentablemente, confiaron en esos anuncios que no tenían sustento y tomaron decisiones en función de ellos. Las deudas deben pagarse, pero la solución no puede ser el embargo de sueldos, de cuentas corrientes o ahorros sin antes explorar alternativas razonables de solución. Por eso, hemos oficiado a la Tesorería General de la República para que explique el procedimiento que está aplicando y sobre todo para que evalúe convenios de pago más flexibles. El Estado no es un banco y debe actuar con proporcionalidad, con justicia y con sentido común. El diputado Celedón también anunció un oficio al Ministerio de Hacienda y acusó que la Tesorería se estaría extralimitando en sus facultades legales. A juicio del parlamentario del Maule, estas deudas no tendrían naturaleza tributaria, por lo que cuestionó que se utilice un mecanismo de cobro asociado al Código Tributario. Celedón sostuvo que oficiará a Hacienda para que explique las razones de este procedimiento y pidió reconsiderar lo que calificó como políticas persecutorias contra personas que se endeudaron para acceder a la educación superior. La senadora Beatriz Sánchez, representante del Maule, también endureció sus críticas al gobierno por la forma en que se está ejecutando el cobro del CAE. En diálogo con Radio Agricultura, cuestionó que se trate a los deudores bajo un mismo criterio y apuntó a un posible mecanismo de amedrentamiento. Según un estudio que hizo el Ministerio de Educación en el 2022, el 70% de los deudores del CAE gana menos de 750.000 pesos. El 56% son mujeres y el 70% son personas que no terminaron su carrera y pertenecen a los 2 quintiles más bajos de remuneración, o sea, a las personas más pobres. La forma en que se está hoy día cobrando y amenazando con este embargo de las cuentas corrientes o el vaciamiento de las cuentas corrientes, además aparece tan injusto a propósito de que pareciera que el Estado le está cobrando, se está ensañando con un grupo de personas, pero al mismo tiempo vemos que el Estado no hace lo mismo con el gran empresario que debe miles de millones de pesos que no ha pagado por impuestos, por ejemplo, y solamente ayer conocimos el caso de un supermercado gigante, que es el supermercado Cugat, que se le venció el plazo al Estado, no recurrió y finalmente le terminaron dando un perdonazo por no cobro de 30.000 millones de pesos. Entonces, lo que no entendemos es esta idea del Estado de ir a atacar o a cobrarle a la persona común y corriente y no al gran empresario. Bueno, Sánchez recordó que durante el gobierno de Boric se presentó un proyecto para terminar con el CAE, esa iniciativa que no prosperó por los rechazos, dijo, de la derecha. Además, vinculó esta controversia con otras decisiones del Ejecutivo, como el alza de las bencinas y la discusión sobre la rebaja del impuesto corporativo. La discusión no solo estará en el Congreso, sino según cifras informadas por la propia Tesorería, se han presentado 1.968 recursos de protección vinculados a los cobros del CAE. Entre las cortes que más recursos admitieron a tramitación aparecen Talca, Valparaíso, La Serena y Arica. Hasta ahora, una única sentencia que abordó directamente el fondo del asunto corresponde a la Corte de Apelaciones de Arica, que estimó que el procedimiento tributario utilizado por la Tesorería no sería aplicable al cobro del CAE por tratarse de créditos educacionales y no de obligaciones tributarias. Y la Tesorería, por su parte, sin entrar en el fondo de la legalidad o no de sus operaciones, ha señalado que el plan es parte de acciones de recuperación de recursos fiscales y que si la deuda no se regulariza, el procedimiento puede continuar hasta el remate judicial de bienes embargados conforme a la normativa vigente. Mientras el gobierno defiende los embargos administrativos de cuentas bancarias y la recuperación de recursos públicos, parlamentarios del Maule piden límites basados en la ley
proporcionalidad y claridad jurídica. El Congreso y los tribunales aparecen ahora como los dos escenarios donde se definirá el alcance real de esta ofensiva de cobro forzoso del CAE en nuestro país. Radar FM+. Información que te acompaña, verdad que te guía. Solo en FM+. 92.3. Cada día somos más. Radar FM+. 8 de la mañana con 33 minutos. La Contraloría General de la República reveló una serie de graves irregularidades en la ejecución del Censo de Población y Vivienda del año 2024, proceso liderado por el Instituto Nacional de Estadísticas INE, que incluyeron la contratación de personas con antecedentes penales, extranjeros no habilitados para trabajar en Chile, pagos sin respaldo suficiente y deficiencias de control que derivaron en un reparo fiscal superior a los 315 millones de pesos. Los antecedentes fueron dados a conocer en el informe número 194-2025 de la Contraloría, documento que examinó los procesos de contratación, supervisión y administración de recursos asociados al operativo censal desarrollado durante el año 2024. Uno de los hallazgos más sensibles corresponde a la contratación de 16 personas que registraban antecedentes penales por delitos como estafa, robo, hurto, lesiones, tráfico de drogas. De acuerdo con el informe, en 6 casos los postulantes presentaron certificados que evidenciaban condenas, pero la empresa encargada del proceso de reclutamiento no verificó adecuadamente la información ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. En otros 10 casos, el organismo auditado ni siquiera acreditó haber solicitado dichos antecedentes al momento de concretar las contrataciones. La investigación también detectó que el INE incorporó a 14 ciudadanos extranjeros que no se encontraban habilitados legalmente para trabajar en el país. Entre ellos figuraban personas con residencias revocadas y un caso particularmente grave. Un extranjero mantenía vigente una expulsión administrativa pendiente. La Contraloría estableció además que el Instituto Nacional de Estadísticas no pudo demostrar que más de 130 personas contratadas para desempeñarse como coordinadores de local censal y gestores administrativos cumplían efectivamente con los requisitos educacionales exigidos para estos cargos. La situación expone debilidades en los procesos de selección y control interno de una de las operaciones estadísticas más importantes desarrolladas por el Estado. Otro de los puntos más delicados del informe se relaciona con la incapacidad del organismo para acreditar el trabajo efectivo de 515 censistas que recibieron pagos por un total de 166.356.508 pesos. Según el organismo fiscalizador, el servicio no logró demostrar que esas personas hubieran ejecutado las funciones para las cuales fueron contratadas y remuneradas, configurando una importante deficiencia en materia de supervisión y seguimiento del personal. Paralelamente, se detectó que 267 personas contratadas para el operativo censal mantenían simultáneamente vínculos laborales con otras instituciones públicas entre marzo y junio de 2024. Pese a estar obligados a informarlo mediante declaraciones juradas, los involucrados no comunicaron dicha situación al INE. Debido a la naturaleza de estos antecedentes, los casos serán remitidos al Ministerio Público. Se verificó también que el INE suscribió 77 contratos de arriendo para oficinas y locales censales sin respaldar técnicamente las razones que justificaban la selección de los inmuebles ni acreditar que correspondieran a las alternativas más convenientes para el Estado. En 5 de esos contratos se constató una duración de hasta 12 meses, pese a que el operativo censal se desarrolló durante aproximadamente 5 meses. Como consecuencia, la Contraloría detectó pagos que consideró injustificados por 49 millones de pesos. A ello se suma un desembolso nacional de 134 millones de pesos destinado al traslado de funcionarios y censistas efectuado el 1 de mayo de 2024, fecha en que no se realizaron labores censales que justificaran dicho gasto. Otro hallazgo relevante que se relaciona también con la falta de planificación respecto del destino de los equipos tecnológicos adquiridos del proceso. La institución compró, escucha bien, 4.588 computadores y 37.529 teléfonos inteligentes para la ejecución del censo 2024. Sin embargo, una vez concluido este operativo, los dispositivos permanecieron durante 5 meses almacenados en bodegas arrendadas. Al 7 de noviembre de 2025 aún permanecían guardados
484 computadores y 29.226 smartphones bajo custodia de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, situación que motivó nuevas observaciones del ente fiscalizador. ¿Y el resto? ¿Dónde está? La Contraloría también detectó que una ex asesora contratada por el INE participó como integrante experta en una comisión evaluadora vinculada a una licitación, pese a desempeñarse simultáneamente como representante legal de una de las empresas involucradas en el proceso. Frente al conjunto de observaciones, la Contraloría ordenó instruir un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios y terceros involucrados. Radar FM+. Información que te acompaña, verdad que te guía. Solo en FM+. 92.3. Cada día somos más. Radar FM+. 8:39 de la mañana, pausa y viene la última media hora del despertador. No se separe. Radar FM+. Detectamos las noticias a tiempo. La información en tiempo real. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Radar FM+. Entre hojas que caen y tardes más tranquilas. En FM+, encuentras compañía, buena música y todo lo que está pasando. FM+. Cada día somos más.